Excelente, Edith. Feliz de estar aquí. Yo creo que este es un programa que se ha engalanado en el día de hoy con 2 premios nacionales. Estuvo Ángela y ahora vamos a conversar con Mateo Morrison, una verdadera leyenda. Oye, convertirse en una leyenda de la poesía. Maestro, escritor, premio nacional y reconocidísimo y muy querido. Gracias. Mateo, bienvenido. Feliz de estar por aquí en este espacio mágico de la cultura. Muchísimas gracias, Mateo. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros hoy. Y la verdad que me siento muy animada, motivada de verte como un incansable de la cultura dominicana. ¿De dónde saca tanta fuerza y tanta interesa para continuar trabajando la cultura dominicana, Mateo Morrison? Bueno, yo pienso a veces que tiene que ver con el hecho de que cuando yo comencé mi proceso desde niño formativo, se fueron dando cuenta en mi familia que yo no daba para muchas cosas y se fueron haciendo físicos, se fueron haciendo expertos en deporte y a mí me dejaron la poesía y la gestión cultural. Entonces la distribución de la familia me tocó ser gestor cultural y poeta. Y le fui cogiendo el gusto a la cosa. Entonces, yo recuerdo que alguien me decía en estos días, Mateo, pero ¿cómo que tú vas a sacar otro libro nuevo y un libro sobre ti van a publicar? Si tú ganaste el Premio Nacional de Literatura en el 2010, digo, bueno, es por si acaso había alguna duda, lo estoy justificando. Voy a seguir escribiendo y publicando. Y la gestión cultural ha sido uno de los aspectos esenciales de mi vida, junto con la poesía. Han sido los 2 aspectos esenciales. Desde muy joven, a los 18 años, fui electo para ser presidente del club de mi comunidad, de la Cruz de Mendoza, la Sociedad Cultural La Unidad. Fui el presidente. A los 3 meses estalló la insurrección popular de abril. Teníamos una gira para recolectar fondos y eso era el domingo, y cuando el sábado estalló a través de Tribuna Democrática ese llamado, tomamos todo lo que estábamos preparando y nos fuimos al Puente Duarte a integrarnos a la revolución. No solo con palabras, Mateo. No solo con palabras. Mateo, la gente se pregunta, y mucha gente que no está directamente relacionado con la literatura, se pregunta, y a nosotros nos preguntan mucho, ¿para qué sirve la poesía? Bueno, esa es una pregunta que la hacen mucho, y es verdad. Y yo conozco un padre cariñosísimo con su hijo y muy dispuesto a apoyarlo, y que se emocionó muchísimo cuando ese hijo publicó su primer poema y hasta lo guardó como un recuerdo de la familia, pero al final le dijo, pero ven acá, ¿y de qué tú vas a vivir? Evidente que la poesía sirve para muchísimo. Lo único que no sirve probablemente si la medimos en el mercado, si la medimos en el mundo de los intereses materiales, no sea, aunque 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda vendió varios millones de ejemplares, pero eso Todavía no es lo 20, normal. Todavía 20. Todavía vende. Eso no es lo normal. Nuestro poeta nacional, Pedro Mir, no pudo vivir de su poesía. Tuvo que ser profesor, en algún tiempo ejercer alguna de las funciones como abogado, en algún tiempo como contable. Incluso un poeta puertorriqueño que lo quiso mucho y que nosotros también quisimos mucho, Vicente Rodríguez Nietzsche, cuando vio las limitaciones económicas del poeta Pedro Mir, escribió un poema cuyo título es El poeta no quiere más aplausos. No lo aplaudan tanto, denle recursos para vivir. O sea, aunque la poesía no sirve para las cuestiones materiales en formas significativas, porque lo sirve de alguna forma, sí sirve para la espiritualidad. La poesía nació
con el ser humano, la poesía nació desde el principio, desde el mismo momento en que a través de las miradas vimos la naturaleza, tratamos de interpretarla, desde el mismo momento que hubo un intercambio de palabras y que alguien comparó, no por escrito, porque la escritura se inventó mucho después, ya en literatura oral, los ojos de su mujer con el mar o con un árbol, ya estaba haciendo metáfora y se estaba construyendo la poesía. O sea, la poesía ha existido siempre y es una necesidad espiritual. ¿Qué te llevó a la poesía o quién? En honor a la verdad, llevarme a la poesía fue algo bastante complejo en algún aspecto. No porque desde el principio yo no escribiera mis poemitas en el cuaderno y se lo pasara a alguna de las muchachas que estaban al lado, hablando de sus cualidades, o que hiciera algún poema basado en la naturaleza, que en ese tiempo donde vivíamos era una parte semirural, con una gran vegetación, muchísimos frutos, y a veces yo escribía sobre eso, pero en realidad no pensé, por las mismas razones que explicamos, en una dedicatoria sistemática a la poesía y a la literatura en sentido general. Yo comencé más inclinado a escribir sobre historia o escribir sobre alguna narrativa y escribir poesía. Pero es el 21 de mayo de 1967, después de un proceso, cuando siendo yo profesor de literatura, de idiomas, primero en el Colegio San Francisco, en Sancho Sama, dos jóvenes del tercer año del bachillerato se me acercaron. Uno se llamaba Enrique Eusebio y otro Alexis Gómez, y me dijeron que ellos escribían poesía y que sabían que yo también escribía. Y yo pues, me alegré mucho y les dije que nos juntáramos, que fueran a mi casa, que vivíamos muy cerca, en la Cruz de Mendoza. Ellos fueron el sábado, al lado de mi casa vivía el poeta Rafael Abreu Mejía, que también tenía alguna inquietud, y cuando fuimos los tres allá, él dijo, yo tengo hasta el nombre del grupo, se llamará La Antorcha. Y Enrique Eusebio dijo, yo tengo una amiga que también escribe, que es Soledad Álvarez, y ahí comenzó de una forma más bien sistemática nuestra dedicación a la literatura. Y mágica. Sí, mágica. Yo digo, no 50 años después, porque son más, sino más de 50 libros publicados. Mateo, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Son 50 títulos. En algunos casos son antologías que recogen algunos libros publicados. Pero bueno, son muchos, son 30 y pico, quizás 40. Sí, pueden ser más porque también se incluyen los de derecho, porque he escrito algunos libros de derecho, ¿verdad? La novela. Si se incluye la novela, si se incluyen las antologías, si se incluyen 3 libros sobre la presencia de Colón en la literatura latinoamericana, en el teatro, en el cuento y el ensayo. Bueno, sí, hay una buena cantidad de libros. Bueno, ahora Mateo nos convoca junto a la Fundación para la Educación y el Desarrollo y Espacios Culturales, que es su fundación, a la puesta en circulación de 2 libros. Uno es Una mirada a la poesía de Mateo Morrison, del destacadísimo escritor y amigo José Enrique García, y el otro es Híbridas Máscaras, el más reciente poemario de Mateo, que no está hoy con nosotros porque ese libro fue publicado por Amargor, una editorial española, y está de camino de Madrid para acá. O sea que... No, la buena noticia es que ya está en la aduana. Ah, aquí. bueno, ya está en la aduana. Ya Lo que tiene que llegar a la fundación de hoy a mañana. Mateo, dime de Híbridas Máscaras. Bueno, Híbridas Máscaras para mí tiene un carácter muy especial, porque es un libro mío que nos va a gustar mucho a los que les gusta mi poesía, porque yo he hecho una poesía, sobre todo la primera etapa, que tuvo mucha difusión
y que mucha gente se lo sabe de memoria, el poema Amelia Ricard Calventi, el poema Sagrero El Ciradía, el poema a Manolo Tavares, el poema a Camaño, diversos temas y algunos poemas de amor, como el poema del dolor no merecido, que la Organización de Estados Iberoamericanos tomó como símbolo durante la pandemia y que se difundió mucho y se tradujo a muchísimos idiomas y mucha gente se lo sabe, bueno, pero este es distinto. Esta es una poemática más experimental y quizás me pueda hasta pasar, como ya lo he dicho, como una carta que me mandó Dagoberto, cuando yo cambié un poco de poética y me dijo, ¿no será que estamos perdiendo al poeta social de posguerra y estamos ganando un poeta extraño en la estructura poética? No, es un nuevo camino. Yo creo que el poeta debe también experimentar. Vamos a ver qué pasa con los lectores. Y de una mirada a la poesía, ¿qué? Bueno, ya es distinto porque eso fue una agradable sorpresa. José Enrique García, que es sin duda un ensayista, poeta, novelista, cuentista, egresado de una prestigiosa, en su doctorado en literatura en España y que es una persona muy seria en sus estudios. Un día me dice, Mateo, la poesía tuya no ha sido estudiada, sobre todo la de la primera parte, y yo lo voy a hacer. Bueno, lo tomé como un mensaje, pero nunca imaginé que la cosa era en serio. Como una intención, ¿verdad? Una intención y terminó con un ensayo como de 80 páginas que se han convertido en un libro y ese libro va a ser puesto en circulación precisamente el viernes 5 a las 5 en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional. Es importante porque él también hace una comparación de las opiniones, por ejemplo, sobre mi poesía de Marcio Veloz Magiolo, de Tony Raful, de Ángel Hernández, de otros autores, hace estudios comparativos sobre cómo se ha visto la poesía mía en las diversas etapas y hace hincapié en que se ha hablado mucho de la poesía social y él sostiene que esa no es la parte más importante de mi poesía. O sea que viene una polémica. Hay una verdad también relacionada con la poesía y es que la poesía, sobre todo, siempre ha acompañado los sucesos sociales, políticos que vive un país y no ha sido menos en la República Dominicana. En esta semana que estuvo celebrándose primero el domingo pasado, el Día Internacional del Libro, celebrando el nacimiento de Cervantes, y el lunes el estallido de la Guerra de Abril, tenemos que abordar con un escritor de su estatura el tema de cómo los escritores dominicanos han abordado de una manera poética sucesos políticos que se han convertido también como en especie de cantos que el pueblo lo ha asumido. Así es, y eso no es algo de nuestro país, como tú señalas. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea solo canto la guerra de Troya y en las luchas que hubo en Atenas. Eso es lo que hace Homero, recoger todo eso. Y en la Revolución Francesa hubo una gran cantidad de poetas antes y después que escribieron previendo ese acontecimiento y hablando de ese acontecimiento. Ahí está toda la obra de la Revolución Mexicana, en poesía y en novela, muchísimas, los de abajo, de Azuela y otros. Y también en la República Dominicana ha habido una tradición en el ámbito de la poesía y en el ámbito de la literatura en general, significando el hecho histórico de abril, de la independencia y de la restauración. No podemos irnos sin reiterar la invitación, 5 de mayo a las 5 de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Mateo, no nos podemos ir sin un poemita, vamos a hacer uno corto.
Poema del dolor no merecido, no al silencio, no a lo triste, no a la angustia, sí a la gigante canción de la esperanza que entonamos aunque la muerte nos persiga, sí a los encendidos faroles que llevamos como lámpara en el pecho, sí a nuestros amores, aunque no sepamos dónde recostaremos nuestros sueños. No temas, donde uno de nosotros muera tragándose hasta el polvo, se levantará una órbita de luz que otros tomarán para clarear el camino. Por tanto, no a tu llanto, sí a tu risa, no congojas, sí a tus ojos de paloma, contentivos de dichas. Bueno, señores, emocionante. Gracias, Mateo, querido. Gracias Gracias por a ti. venir. Gracias, La mejor de querida la suerte. Maribel. Esperamos poderte acompañar ese día.